En nombre de Dios, en nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. ¿Cuenta, señor secretario? Señor secretaria. Tenemos dos oficios del Ministro de Justicia y Derechos Humanos relativa a información de glosas de conformidad con la Ley de Presupuesto del Sector Público del año 2025. Uno, el 2702 de la glosa 07, Programa 01, Servicio Nacional de Menores, y el oficio 1700 correspondiente a la glosa 19, partida 10, Programa 01, Gendarmería de Chile. Y finalmente, una correspondencia de la Fundación Hatch Salle, mediante la cual solicitan ser recibidos por la Comisión entre el 2 y el 6 de junio, fechas en que viajarán a Valparaíso con el objeto de exponer sobre la restitución y dignificación de Hoshko, ancestro Selman, cuyos restos son catalogados como material arqueológico, pese a ser reconocidos por su pueblo como un ser humano con identidad y dignidad. Ellos viajarían especialmente de la isla en esa fecha. Perfecto. Pido un acuerdo de la comisión para traer de nuevo a la sala de la comisión, o sea, desde la sala a la comisión, el proyecto sobre declaración de ausente. ¿Tiene el boletín, señora secretaria? 15.338. ¿Le parece a la comisión traerlo de nuevo? Porque... Pero, presidente, está en Hacienda en este minuto. Ya, no, voy a pedirlo a la sala que vuelva a la Comisión de Derechos Humanos. Ya. ¿Se le parece? ¿Le parece? Ok. Se acuerda. Sí, adelante. Quería preguntarle, presidente, ¿cuándo piensa usted votar los proyectos de ley que están, los 4 proyectos de ley? Ahora mismo. Presidente, porque tenemos una dificultad debido a que yo sé que usted tiene que salir. Sí. Vamos a ponerlo inmediatamente en discusión los 4 proyectos en simultáneo. Señora secretaria. Sí. Vamos a cambiar el orden de la tabla. ¿Le parece cambiar el orden de la tabla y partir por los proyectos? ¿Les parece? Sí, nos vamos a votar. Vamos a partir. Adelante. Los 3 proyectos, los 3 primeros proyectos de rehabilitación de nacionalidad. Ya. Proyecto de ley que rehabilita la nacionalidad chilena, doña Ana María Posada Montes, boletín 13872-17. El objeto del proyecto, como su nombre lo indica, es rehabilitar la nacionalidad chilena a la señora Ana María Posada Montes en virtud del inciso segundo del artículo 11 de la Constitución Política, a la cual tuvo que renunciar para adquirir la nacionalidad. Esta moción fue originada en una moción de los senadores Chaguán y Cas y de los ex senadores señoras Zabat, Muñoz Dálvora y señor Navarro. No tiene normas de quórum, está en primer trámite para discutir la general en particular. La estructura del proyecto consta de un artículo único y el fundamento de la moción señala que, de acuerdo a la Constitución Política, en su artículo 11, establece las causales por las cuales se pierde la nacionalidad chilena y dentro de ella destaca la número 1 que establece que por renuncia voluntaria manifestada ante autoridad chilena competente, esta renuncia solo podrá producir efectos si la persona previamente se ha nacionalizado en otro país. Igualmente, el inciso final de la citada disposición señala el procedimiento para la recuperación de la nacionalidad en caso de pérdida y señala que los que hubieran perdido la nacionalidad chilena por cualquiera de las causales establecidas en este artículo solo podrán ser rehabilitados por ley. Asimismo, señalan que la señora María Posada nació en Santiago el 18 de octubre del año 77, cursó sus estudios de bachillerato en el Colegio Sagrado Corazón en Santiago e inició la carrera de Ingeniería Industrial en la Pontificia Universidad Católica de Chile. La señora Posada en el año 2011 tenía la nacionalidad chilena por nacimiento y nacionalidad estadounidense por filiación paterna, pero mientras residía en Estados Unidos tuvo que optar a un empleo en el cual le pidieron que entregara su pasaporte temporalmente en el Consulado de Chile en Boston, dado que así lo exigía el proceso de selección. Antes de proceder a la entrega del pasaporte, su madre pidió información al Servicio de Registro Civil en Chile sobre las consecuencias de este acto y le respondieron que su hija, que por ser chilena y nacida acá y de madre chilena, puede sacar su pasaporte nuevamente cuando éste esté en Chile. Con esa información, la señora Posada se dirigió al consulado de Chile en Bolso y entregó su pasaporte confiada en la información que había recibido. No obstante, su acción fue reconocida por la autoridad respectiva como una renuncia de su nacionalidad chilena, aun cuando ella entregó su pasaporte solamente para postular a un empleo y no para renunciar a su patria de nacimiento.
En junio del año 2018 retornó a Chile y se acercó a la Oficina de Registro Civil para renovar su cédula. No obstante, se le informó que primero debía solicitar la eliminación de la anotación que aparece en su registro de nacimiento, que da cuenta de su renuncia a la nacionalidad chilena. Por lo anterior, la señora Ana María decía regresar a Estados Unidos porque en Chile estaba registrada como extranjera indocumentada, situación que la dejó en un grado de vulnerabilidad notable. Hoy su madre está por cumplir 70 años, vive sola, es paciente de cáncer y se encuentra sin respaldo familiar. Actualmente, la señora Ana María clama por la recuperación de su nacionalidad, ya que desea regresar a su casa, compartir con su madre los últimos días y vivir como cualquier ciudadana chilena, recobrando sus derechos básicos y terminar con el drama personal y familiar sufrido en los últimos años, producto de una cadena de errores humanos que solicita enmendar por ley. En votación. En Secretaria. votación, el boletín 13872. Senador Rojo Edwards, ¿cómo vota? A favor. Senador Pancho Silveria. Presidente. A favor. Que aprobado por unanimidad. Despachado. Segundo proyecto. Proyecto que rehabilita la nación chilena a doña María Inés Caorsi Eltzers. Ahí está la señora Lorena Recabarro. Sí, por favor termine de cuenta y después le debo pedir... El objetivo de la iniciativa es rehabilitar la nacionalidad chilena, como su nombre le indica, la señora María Inés Caorsi. Está originado este proyecto en una moción de los senadores señores Chaguán, Kuchel, Saavedra, Van Rysselberghe y Walker. No tiene urgencia y es de artículo único. En cuanto a los fundamentos del proyecto, recuerdan sus autores que la Constitución Política también en su artículo 11 establece las causales por medio de las cuales se pierde la nacionalidad chilena, y dentro de ella la número 1 establece que por renuncia voluntaria manifestante a autoridad chilena competente, esta renuncia solo podrá producir efectos si la persona previamente se ha nacionalizado en otro país. Igualmente, la Constitución establece procedimientos para la recuperación de la nacionalidad en caso de pérdida y dispone que a los que se hubiere perdido por cualquiera de las causales establecidas en este artículo solo podrían ser rehabilitados por ley. En virtud de este marco normativo, se sustenta la presente iniciativa legal, cuyo propósito es permitir que doña María Inés recupere su nacionalidad chilena, la cual perdió como consecuencia de una renuncia formalizada en cumplimiento de la legislación alemana, que en ese momento exigía la pérdida de toda otra nacionalidad como requisito para acceder a la naturalización. Doña María Inés nació el 26 de mayo de 1952 en Estados Unidos en un contexto transitorio en que su padre, médico chileno, realizaba estudios de posgrado en ese país. A los pocos meses de vida regresó con su familia a Chile y se estableció en la ciudad de Valdivia, donde su núcleo familiar tenía raíces y una larga trayectoria de residencia. De conformidad con el artículo 5 de la Constitución de 1925, vigente en ese entonces, adquirió la nacionalidad chilena por el solo hecho de sentarse en el país, siendo hija de padre chileno, nacida en el extranjero. Durante su infancia, adolescencia y juventud vivió y estudió en Valdivia. En 1973, a los 21 años, contrajo matrimonio con don Miguel Romero, también chileno de ascendencia alemana directa. En ese año, la familia del esposo emigró a Alemania, país en el que comenzaron a desarrollar una nueva vida profesional y familiar. Jimena. Tenemos una dificultad porque el senador Rojo Edwards tiene que retirarse. Entonces yo voy a declarar abierta la votación respecto a los tres proyectos. Tómenle por favor la votación al senador Edwards. Ya, pero lo que pasa es que la parte más importante entiendo que está desde el párrafo que dice no obstante, sino hasta el 2015, que es cuando se describe la situación de la pérdida de nacionalidad. Quizás podemos leer esos tres párrafos para la relación y seguir con el otro y así hacemos... Perfecto. Ok. Hagámoslo así. ¿Y dónde dice? Creería que... ¿Cuál fue el motivo de la pérdida de la nacionalidad? Claro. Y entiendo que ahí empieza y hasta aquí... Ya. como- No obstante, no fue sino hasta fines del 2015, con más de 60 años de edad y luego de haber vivido la mayor parte de su vida adulta en Alemania, que consideró seriamente postular a la nacionalidad alemana, y su motivación no fue política ni ideológica, sino eminentemente práctica: poder ejercer derechos fundamentales como el derecho a voto, gozar de libertad de residencia dentro de la Unión Europea, lo que facilitaría las visitas a sus hijos y nietos quienes vivían en distintas ciudades, entre otras materias. La legislación alemana en vigor en ese momento exigía haber renunciado a la nacionalidad anterior. Ante ese escenario, doña María Inés presentó su renuncia a la nacionalidad chilena en marzo del 2016 y en abril del mismo año renunció también a su nacionalidad estadounidense. Solo en abril del 2017 se le concedió finalmente la nacionalidad alemana.
Cabe destacar que durante años posteriores a la renuncia continuó siendo tratada administrativamente como ciudadana chilena. En diciembre del 2017 ingresó al país con pasaporte alemán, pero fue reconocida como chilena por funcionarios de Policía de Investigaciones. En febrero del 2018, una consulta al registro civil confirmó que su nacionalidad seguía vigente. En diciembre del 2019 volvió a ingresar con pasaporte chileno y en marzo del 2020 salió del país mostrando su cédula chilena vigente. Bueno, así lo mismo en el 2021 gestionó la línea de validación de sus vacunas del COVID con su clave única chilena y en diciembre del mismo año volvió a ingresar con su cédula nacional de identidad. Solo en el enero de 2022, al intentar renovar su pasaporte, se le informó que había perdido formalmente la nacionalidad. En ese mismo año, junto a su esposo, tomó la decisión de retornar a Chile de forma definitiva ante el distanciamiento geográfico y emocional de sus hijos y nietos, quienes ya habían formado familia en otras ciudades de Europa. ¿Sigo? El 29 de octubre del año 2022 reingresó al país como turista con pasaporte alemán y se instaló nuevamente en Villarrica con la esperanza de recuperar su nacionalidad. Inició entonces el proceso regular para extranjeros solicitando una visa de residencia temporal en junio del 2022, la que fue otorgada en febrero del 2023, pero no pudo hacerse efectiva porque para ese momento ya se encontraba en territorio nacional. En julio del mismo año ingresó una nueva solicitud que fue aceptada como válida en marzo del 2024 y sin embargo, incluso cumpliendo todos los plazos, no podría solicitar la nacionalidad chilena hasta el 2029 cuando tendría 79 años de edad. Consultado al Servicio Nacional de Migraciones sobre una vía alternativa, este organismo respondió que la única manera de recuperar su nacionalidad era a través de una ley según lo establece la Constitución. Está perfecto. En votación. Vienen enseguida. Senador Edwards. Senador Edwards, Por favor. ¿cómo vota? Senador Van Rieselberghe, ¿cómo vota la nacionalidad que rehabilita, el proyecto que rehabilita la nacionalidad de doña María Inés Cabas? Sí, a favor. Señor presidente, A favor. queda aprobado. Y después tenemos... Ya, el proyecto que rehabilita la nacionalidad chilena a don Andrea Méstica López. Boletín 17198-17, que como su nombre se indica, el objetivo es rehabilitar la nacionalidad chilena al señor Andrea Méstica López en virtud del inciso segundo del artículo 11 de la Constitución Política de la República, a la cual tuvo que renunciar para adquirir otra nacionalidad. El origen de la iniciativa es una moción del honorable senador señor Chaguán. Está en primer trámite en general y particular y según los fundamentos de la moción, que reitera también que el artículo 11 en su número 1 establece que la renuncia voluntaria manifestada ante autoridad chilena competente solo podrá producir efectos si la persona previamente se ha nacionalizado en un país extranjero. Igualmente, en el inciso final de la citada disposición señala que el procedimiento para recuperar esta nacionalidad debe ser por ley. Señala la moción que el señor Améstica López se trasladó a vivir a Alemania en el año 2015, momento en el cual vivía con su pareja de nacionalidad del país europeo y con la que contrajo matrimonio en el 2017. En el 2020, momento en que tramitaba su nacionalidad alemana para trabajar y en el mencionado país, se le exigió renunciar a la nacionalidad chilena de acuerdo a las normas vigentes de Alemania. Por lo anterior, queda claro que la renuncia no fue hecha por voluntad propia, sino que le fue exigida por el Estado alemán. En esa línea, el señor López viajó al Consulado de Chile en Frankfurt el 16 de septiembre del 2020 y renunció a la nacionalidad chilena. Recuerda el autor de la moción que desde el 2024 Alemania suprimió el requisito de renunciar a la nacionalidad de origen para obtenerla de ese país. Hace presente también que el señor López ha demostrado un compromiso constante con nuestro país, por lo que resulta injusto que por un requisito burocrático de un país extranjero que ya no tiene vigencia haya perdido la nacionalidad chilena. Los padres del señor López son adultos mayores, viven en Chile y él como su único hijo quiere volver a su cuidado y además para hacerse cargo de los negocios familiares. Destaca también que el señor Améstica López vivió la mayor parte de su vida en nuestro país, por lo que sus lazos familiares y afectivos están en territorio nacional. Finalmente se presente que haber renunciado a su nacionalidad chilena no le fue fácil y que tampoco lo deseaba, sin embargo en ese momento era la única opción para empezar una vida en Alemania junto a su cónyuge de esa misma nacionalidad. En votación. En votación el boletín 17198. Senador Edwards, ¿cómo vota? A favor. Senador Van Rieselberghe. A favor. Señor presidente, A favor. he aprobado 3-0. Quisiera pedirle, antes que se retiren los senadores, un acuerdo respecto de dos materias. Uno, fijar plazos e indicaciones para el proyecto de ley que regula la protección de periodistas y personas trabajadoras de las comunidades, boletín 14.964-24.
Yo me disculpo, lo que pasa es que se suspendió la comisión de gobierno, así que no tengo puro. Ah, ya, perfecto. No es necesario. Ok. Pero Pero vamos a acaban de seguir, avisar. Yo pero vamos a pensé seguir que con esta misma estaba premura, citada. despachando todo lo que tengamos que despachar en la agenda de esta comisión. Si les parece, yo quiero proponer una semana. Si les parece, ok. Una semana va el proyecto que regula la protección de periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones. Sí, y también analizar el proyecto de ley que determina el estatuto de los periodistas, también propongo una semana. Vamos a hacer trabajar al gobierno, porque me estaban pidiendo un mes, porque tenían problemas con las Express en la generación de indicaciones. No, acá el gobierno, si quiere sacar los proyectos, tiene que trabajar y hacer la pega. Entonces yo le voy a dar una semana de plazo, si le parece a esta comisión. 3 de junio. 3 de junio. Acuerdo. Sacamos acuerdo. ¿Les parece? En votación el acuerdo. ¿Está bien? ¿Unánime? Unánime. Luego yo quiero pedir que abramos un plazo para presentar propuestas de personas que puedan venir a exponer respecto al proyecto que regula la suspensión y cumplimiento alternativa de penas privativas de libertad para condenados que indica, boletín 17.370-17, y propongo también una semana de plazo para los efectos de poder establecer propuestas para exponer en la comisión. ¿Les parece? Unánime. 3 de junio. 3 de junio. Para que regule la suspensión y cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad para condenados que indica boletín 17.370-17. También O sea, quiero todos estos proyectos los vamos a ver en la próxima sesión. Sí, sí. Yo quiero señalar además que Perdón. voy a... ¿Sí? Es que quedamos que el 3 de junio es plazo para fijar los nombres y ahí vamos a invitar. Ah, sí, entonces ahí la vamos semana a invitar, subsiguiente. exactamente. Vamos a invitar a la subsiguiente. Voy a pedir también acuerdo para sesionar respecto de ese proyecto en no en Punta Peuco, sino que en Colina 2 vamos a ir a sesionar, esta comisión va a ir a sesionar a Colina 2 para ver las condiciones de reclusión en que se encuentran las personas mayores. ¿Les parece? Cuando, a ver, es solo para, a ver, las indicaciones te las quiera para el martes 3, ¿no? Debería ser para el lunes 2 en ese caso para poder tenerlas el Ya, martes 3 y mirarlas. me parece bien, el 2. Para que la secretaría las pueda, Perfecto, no sé si hay comparado o algo. Ok, se acuerda. Ya. Vamos a sesionar en Colina 2 respecto de las personas que están privadas de libertad y para los efectos de la comisión se va a constituir en el lugar. Ya, ¿y cuándo quiere hacerlo, presidente? Debiéramos hacerlo la última semana de ¿Junio? No, pues que podría ser el 9 de junio. el 9 de junio. Porque el 2 vienen las indicaciones, las vemos el 3. Me imagino que podremos sesionar el lunes 9 y el martes se votará, no sé. Bien, sí, Pensando la idea es en- podamos constituirnos el 9 en Colina 2. En la mañana Sí, el 9 de junio. o en la tarde. Y yo tengo comisión. Veamos, nos coordinamos para los efectos de ver cuándo. ¿Les parece? Sí, bueno, Acordado. habilitamos al presidente para que le pregunte al resto de los senadores cuáles son los mejores Así horarios es. y usted los fija, Perfecto. para que podamos ir. Respecto al proyecto al proyecto número 3 de la tabla, ¿lo pudiera leer, secretaria, para los efectos también de fijar acuerdo en ese? Estamos citados para estudiar en general y particular los proyectos de ley que promueve, protege y garantiza los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas de Chile. Boletín 15.776-17 y el de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas de Chile, boletín 9363-04 refundidos. Lo que vamos a hacer respecto a este proyecto es que Sí, está en Sí. su carpeta. estamos habilitados para discutirlo en general y en particular. Lo que yo propongo también es un plazo de indicaciones para el día 2 de junio, para los efectos, es el día el lunes siguiente, ¿no? Lunes siguiente, el 2 de junio, y voy a ponerlo en votación el día, la sesión siguiente, el 10. Estamos con demasiado proyecto, presidente, quizás si lo dejamos para después del lunes, quizás para el lunes 16, si lo vemos el martes 17, o si no, se nos va a tomar con todos los tiempos. Yo quiero señalar que me parece razonable el 9 como plazo de indicaciones, y luego lo voy a poner en tabla para la discusión en general y en particular, y su votación el próximo 10 de junio.
sea, plazo de indicaciones no. Rojo, después lo vamos Ya, ok. Ok. viendo la agenda, pero yo necesito ponerle premura. Comparto su idea de premura, presidente, pero cierta flexibilidad, porque capaz que el 10 no vamos a alcanzar a hacerlos todos. El 10 tendremos que tendrá ser el volver a revisarlo, Ya, pero, ok. pero indicaciones hasta el 9. Y votar el 10, ya. Ok. Se acuerda. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, está acelerando.